algunos problemas recientes de Bogotá, como Carlos Carrillo, del grupo Defendamos la Séptima, me han hecho en el día de hoy, también lo hicieron ayer, pero estaba por fuera de la ciudad, para hacer una presentación sobre los asuntos que yo considero deben contemplarse en el modelo financiero de Transmilenio por la Séptima. Yo he bautizado esta presentación relación beneficio-costo un falso positivo, y ustedes más adelante van a ver por qué lo voy a decir. Podemos pasar. Para hacer un poco, nosotros tenemos un problema con Transmilenio por la Séptima, es que no hay estudios. El Consejo aprobó y su Comisión de Hacienda un endeudamiento, como ya señaló Fernández, de 2,4 billones de pesos para hacer Transmilenio por la Séptima, violando la ley sin estudios. La ley establece que cuando se aprueba un endeudamiento debe tener unos estudios que soporten ese endeudamiento. Entonces tenemos un problema. Cuando a mí Carlos me dijo, bueno, Aurelio, haga algo allí en la cosa financiera, pero el hecho es que no tenemos unos estudios financieros serios que sobre los que vamos a hacer observaciones o que vamos a hacer críticas como las que estaba haciendo Fernando, seguramente Fernando Rojas, sobre papel escrito, así sea, sobre hojas sucias. No, aquí no hay estudios. Entonces, lo primero que yo hice fue ir a la literatura universal y mirar qué debería tener estos estudios, porque me parece que es la primera forma de hacer una aproximación al tema. Entonces encontré del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Kansas, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Kansas, un modelito que me pareció importante que se podía mencionar, ¿sí? Ahí dice Evaluating Roads, pero pues uno puede asimilar esto a vías, no exclusivamente a carreteras, lo asimilé a vías e inversiones, y sobre todo porque me llamó la atención de que colocan como requisito indispensable en un modelo de evaluación dos ejercicios, una relación beneficio-costo y un análisis de impacto económico. Podemos seguir. Cuando yo digo falso positivo, como ustedes se podrán dar cuenta, ese no fue un invento mío y ni siquiera está tomado en la literatura penal de este país. Es el Centro de Estudios de Economía Aplicada de la Universidad de Kansas, el que dice, si hay ausencia de algún estudio, es un falso positivo. Miren ustedes qué casualidad, me lo encontré en Kansas, referido ya no a un hecho penal conocido, sino a cómo cuando se hacen cosas como las que se están haciendo, resultan falsos positivos económicos en este caso. En el fondo, hacemos preguntas como esta, a la luz de esos estudios. Los beneficios para los usuarios son mayores a los costos asociados a su construcción. ¿Qué actividades económicas residuales toman lugar como resultado del proyecto vial? Y bueno, ahí tenemos una foto de Flores, el concejal de Bogotá, Juan Carlos Flores, diciendo lo que se está diciendo arriba, es que Transmilenio por la Séptima no tiene estudios suficientes. Continuamos. Por ejemplo, ¿qué preguntas debería contestar un estudio para dejar de ser falso positivo? Algo hablaron aquí, ancho suficiente, intersecciones, cuánto vale el ahorro en tiempos de viaje, cuál es el resultado del vector de movilidad, entendiendo que el vector de movilidad es una componente, es una resultante de dos vectores, que es capacidad y velocidad. ¿Cuántos accidentes se evitan? Número de carriles suficientes. ¿Cuál es el costo en valor presente de la construcción? ¿Cuál es el valor presente? Y esto es bien importante en el caso de Transmilenio por la Séptima, Fernando Jaime. ¿Cuál es el valor presente, el costo de los usuarios en el periodo de construcción? Yo creo que es difícil encontrar una obra en Colombia que pueda tener un costo más alto que Transmilenio por la Séptima para los usuarios en el periodo de construcción. Yo simplemente a la gente le digo, cuando me hablan de Transmilenio por la Séptima, le digo,
cierre los ojos e imagínese a la séptima, un día lloviendo a las 5:30 de la tarde, con 4 retroexcavadoras frente al Colegio Camilo Torres. ¿A dónde cogemos? ¿Cuál es el costo para los usuarios en el periodo de construcción? Es un costo altísimo en este caso, que no está contemplado ni mirado, pero que los centros de investigación económica aplicada recomiendan tener en cuenta cuando se hace un análisis costo-beneficio de una vía. Pasemos. Vamos a volvernos un tris por la anterior. Aquí hay un ítem sobre el que me voy a referir a continuación, que es este. ¿Cuál es el costo del valor presente de la construcción? Ahora sí podemos pasar a la siguiente. ¿A qué se refiere uno acá? Yo soy el distrito de Bogotá, distrito capital, y voy a invertir 2.4 billones de pesos en una vía, ¿correcto? El ejercicio mínimo que se hace es el de decir, si yo tuviera este dinero, ¿cierto?, y lo pongo en una tasa de descuento del 7%, ¿al cuánto tiempo tendría mi retorno? 2,4 billones. La tasa de descuento 7% es casi universal en el mundo para vías. La Universidad de Kansas recomienda, dice, trabajen con tasa de descuento del 7%. Pues bueno, como el 7% puede ser muy alto, un economista de la Universidad de los Andes, una promaestría, Mateo Hoyos, le pedí el favor, dígale, hágame el cálculo financiero con una tasa de descuento del 4, o sea, casi la mitad. ¿Cuánto recuperaríamos los bogotanos los 2.400.000 millones sobre la base de los retornos anuales que va recibiendo el distrito? La respuesta es en el año 2.300. Bueno, aquí está hasta el 2.296, me perdonan. ¿Sí? Hay que redondear. Sí, redondeando. Sí. O sea, queda claro, esta es una inversión a fondo perdido. Olvídense. Y si se habla de que la inversión del metro era a fondo perdido, eso es una inversión a fondo perdido. Si se usa tasa de descuento real en vías de solo el 4 invertido, se recuperará en el 2.300. La tasa internacional es del 7, implicará recuperación en tiempo infinito. O sea, estamos hablando de una inversión a fondo perdido. Coge usted el ejercicio, 2.4 billones, ese es el primer año, nos van a entrar 3.000 pesos, el otro año nos van a entrar no sé cuánto tiempo, entonces mande eso y tráigamelo con una tasa de economía financiera del 4. Si me la tasa con el 7, que es la tasa internacional de descuento para vías, estamos muertos. O sea, y así textual. Listo, continuamos. Se ha hecho este ejercicio. ¿Cuál es el valor presente de los beneficios y el valor presente de los costos? Si esa relación no es mayor que 1, no es viable el proyecto. Entonces hay que hacer todo un ejercicio de mirar los beneficios, de mirar los costos, con un elemento adicional. Es que este ejercicio financiero de Transmilenio con la séptima es complejo, porque los beneficios que la ciudad va a derivar son beneficios que vienen después de un costo que yo creo que es elevadísimo, que es el que ya señalé, los costos que los usuarios de Bogotá vamos a tener en la construcción. Si acumulan costos negativos, es decir, lo primero que hay es la acumulación de unos costos que llegan primero que el comienzo de los beneficios. O sea que si usted coge esta relación y tiene más próximos los costos al momento inicial que los beneficios que están para el año 2300, por lo menos en términos de la recuperación del costo de la construcción, pues estamos hablando que la séptima requiere evidentemente este ejercicio. Y les voy a perdonar el estudio de sensibilidad frente a escenarios alternativos en todos los ítems considerados, porque un estudio serio implicaría decir, bueno, entonces hay que hacer esto en escenarios alternativos y voy a considerar para comparar la relación beneficio-costo de otros alternativos frente a esta que estoy proponiendo. O sea, es importantísimo tener en cuenta que aquí hay una insuficiencia total
de estudios serios alrededor del Transmilenio por la séptima. Continuamos. En materia financiera. El otro estudio que es importante es el del impacto económico neto, el impacto económico de la construcción, el impacto geográfico. Por ejemplo, más adelante vamos a ver cuál es el impacto sobre una zona específica sobre la cual se está adelantando el proyecto, qué impacto tiene sobre el resto de la ciudad. Por ejemplo, da lo mismo construir una troncal por la 68 o por la Cali como impacto de la ciudad que una troncal de la séptima a la 200. Más adelante lo veremos. Hay que hacer grupos de control, los comerciantes, por ejemplo, cómo se afectan dentro del proyecto, qué actividades económicas alejan. Acordémonos de la avenida Caracas, acabó con el comercio y trajo el reciclaje, las bodegas de reciclaje, ¿sí? Y el costo de oportunidad frente a otros proyectos. Continuamos. Hablando de costos de oportunidad, es muy importante tener en cuenta, cuando uno lee los materiales del ITDP, que el doctor Peñalosa presidió por más de una década, siempre han defendido el sistema de buses rápidos, lo que llaman el Bus Rapid Transit, lo han defendido como medio de transporte de acceso para las personas de bajos ingresos. Entonces, ¿qué hicimos? Miremos, el 77% de la población en Bogotá es de estratos 2 y 3, aproximadamente 6.200.000 personas. Y si sumamos el estrato 1, nos da el 86,5%, 7 millones de personas. Y el estrato 4 es de aproximadamente 630.000 personas. Entonces, digamos, la estratificación básica de Bogotá. Estos serían los beneficiados en proyectos de buses BRT. Pasemos a la siguiente. Realmente, Transmilenio por la séptima solamente coge 2 localidades, Chapinero y Usaquén. ¿Y cuánta gente del estrato 1, 2, de los estratos 1, 2 y 3 están en esas 2 localidades? El 2,7%. O sea, que se sacrifican recursos, costo de oportunidad social, para hacer el proyecto en zonas donde tendría mucho más impacto social, para hacerlo en donde realmente, desde el punto de vista, estoy hablando de la filosofía misma de quienes promueven los buses rojos, ¿sí? Que sería realmente ese, el porcentaje menor de personas eventualmente beneficiarias sobre el que se van a invertir 2.4 billones. Aproximadamente son 407.000 personas, solo el 10% de las viviendas de Bogotá y el 8% de las personas. El 0,4% de los estratos 1, 2 y 3 y el 0,6% del estrato 4. O sea que desde el punto de vista económico, el proyecto hoy no tiene ninguna justificación, no pasa ninguna prueba, ni ácida ni no ácida. La segunda, desde el punto de vista de la oportunidad social, es el que menos tiene impacto en términos de oportunidad social. Continuemos. Precisamente, el COMPES 3882 de enero de 2017, ese es el COMPES con el cual, como dijo Fernando, se hizo la voltereta. El gobierno de Santos hizo la voltereta aquí, abandonó tirado el metro subterráneo y acogió la propuesta de Peñalosa. El COMPES 3882 de septiembre de enero de 2017. Mire lo que dice, por ejemplo, ese COMPES reconoce, para la primera línea del metro, reconoce 3 troncales alimentadoras: Cali, 68 y Boyacá. Ojo con esto que voy a decir, porque es fundamental en la discusión. El COMPES 3882 no reconoce la troncal de la séptima como una troncal alimentadora del metro, ni siquiera del elevado. No lo reconoce. O sea, esto va de cuenta por aparte. Y fíjese usted, por ejemplo, yo cogí la Cali y dije, ¿cuánta gente de estratos 1, 2 y 3 hay en Kennedy que se favorecería con la troncal Cali? ¿Cuántos en Bosa? ¿Cuántos en Soacha? Me da 1.952.000 personas. En Transmilenio por la séptima, comparado al costo de oportunidad social, con Transmilenio por la séptima, tenemos 400.000 personas contra 1.952.000. Es decir, Transmilenio por la séptima, esto es bien importante, no es una nueva troncal,
es una extensión de la fase 1. Continuamos. Entonces viene una pregunta, que es una gran discusión entre Transmilenio por la séptima. Transmilenio por la séptima obedece a que la Caracas está sobresaturada. Estos sistemas de buses son el típico sistema de costos crecientes y rendimientos decrecientes. Fernando decía que él no es enemigo de los buses, y yo tampoco, pero hay que reconocer cuáles son las debilidades estructurales de esos sistemas. No son sistemas de economías de escala, son sistemas de costos crecientes y rendimientos decrecientes. ¿Qué quiere decir? Que cada vez vale más llevar un pasajero y que cada vez se puede añadir menos cantidad de pasajeros al sistema. Lo que pasó en la Caracas es el resultado obvio de lo que tenía que pasar, porque esos sistemas tienen esa limitación. Entonces estamos hablando de sistemas construidos máximo para 45.000 pasajeros hora sentido, y en Caracas estamos en 53.000. Y ojo con esto, la NQS ya va para allá. El 80% de las estaciones están saturadas. Y miren, ¿cuáles son las estaciones más saturadas? 63, 72, Marlin, 45, calle 100 y calle 106. Ellos dicen que no es para desahogar la Caracas, pero la evidencia muestra que la Caracas está pasada de saturación, y sus estaciones del norte, fíjense ustedes, son las estaciones del norte las que están más saturadas. Sin embargo, la administración dice, no, esto no es para desahogar la Caracas, esto es, dice la administración, para construir una vía alterna de Transmilenio por la carrera séptima para cuando se vaya a construir Transmilenio por la Caracas. Vamos a ver si eso es cierto. El metro con la Caracas, sí, como se va a construir el metro con la Caracas, entonces la Caracas no va a quedar inhabilitada, como explicó Fernando, entonces yo voy a construir antes la vía alternativa para cuando eso sea, lo voy a hacer por la séptima. Veamos a ver si eso es cierto o no. Transmilenio en el año 2021 tendrá 3.288.000 pasajeros al día. La capacidad de esta séptima, además, es de solo 20.000 pasajeros hora sentido. Si ustedes miran el crecimiento de la demanda de Transmilenio, vamos a ser generosos, que a duras penas puede absorber la demanda vegetativa que se crea. O sea, no la va a desahogar. Va a seguir igual o peor, ¿sí? Y con otro ítem, cada vez el tiempo de viaje se viene incrementando. En el año 2010 hablábamos de 53 minutos de viaje, en el 2015 se llegó a 77. O sea, esto no va a resolver ni el hacinamiento, ni la falta de frecuencia, ni de todos los males que el Transmilenio padece. Continuamos. Entonces, acojamos, y esta es peor todavía, acojamos el argumento de la administración. Y es un tercer capítulo de lo que estoy presentando acá. No es para desahogar la Caracas, ya lo dije, es para crear una vía alternativa cuando se empiece a construir el metro por la Caracas. Muy bien, cojamos los mismos estudios de CISPRA, ya no es la parte, digamos, de diseño conceptual que has puesto Fernando, sino miremos la parte económica. ¿Qué dicen los estudios de CISPRA? Los estudios de CISPRA dicen esto: el metro subterráneo vale, perdón, aquí hay un error, no sé por qué metieron millones. El metro subterráneo son 27 kilómetros, ahí tenemos un error, que debo corregir, qué pena. Quiere decir 27 kilómetros. 27 kilómetros a 550.000 millones el kilómetro. ¿Cuánto nos da? 15 billones. Y el elevado son 25 kilómetros a 411.000 millones, da 10 billones. Es decir, este es el gran debate. Es que en Bogotá hay que hacer un metro elevado, porque el metro elevado vale 10,6 billones y el metro subterráneo vale 15 billones. Esa es la discusión. 5 billones, que fue por lo que supuestamente yo creo que lo van a resolver en la Contraloría Distrital, porque el señor Contralor va a decir, pero es que mire, él votó planos
por 130.000 millones, sí vale los planos 130.000 millones, ¿no? Y unos estudios que valgan 200.000 millones, pero nos vamos a ahorrar 5 billones. Entonces, pues era lógico hacerlo porque nos vamos a ahorrar 5 billones, 15 billones. Muy bien, cojamos esto. Si yo le sumo al metro elevado los 2,4 billones, que ya no son para desahogar la Caracas, sino que ellos mismos dicen que es parte, componente de la construcción del metro por la Caracas, entonces ya el metro elevado va en 13 billones de pesos. Ya no está en 10, sino está en 13. Y si usted le suma la inflación por el tiempo, y si le suma el costo de los proyectos desechados, hoy, si nos dicen que Transmilenio por la séptima es un componente del metro elevado, ya estamos hablando de una diferencia de 13 billones a 15 billones. Continuamos. Y algo más grave todavía. Ojo con esto. Como la troncal de la séptima no está en el COMPES 3882, el distrito tiene que financiar totalmente Transmilenio por la séptima. No está en el 70% que financia el gobierno central. Entonces, un comparativo en las finanzas del distrito entre las dos alternativas concluye lo siguiente, y esta es la primera vez, Carlos, que esto se dice en Bogotá: para las finanzas del distrito, con Transmilenio por la séptima como un agregado del metro elevado, es más caro para el distrito el metro elevado que el metro subterráneo. Vean ustedes, el metro elevado, la nación nos da el 30% de 10 billones, ¿correcto? Nos da 3,9 billones, más 2,4 del metro elevado nos da 6,3. Nos da el 30% de 13 billones, porque 13 billones vale el metro elevado con sus 3 alimentadores. Nos da 3,9 billones, más 2,4 billones nos da 6,3 billones. El metro subterráneo del distrito solo vale el 30% de 15 billones, 4,5, porque se lo financia todo el 70% la nación. O sea que a la parte que pone el distrito del metro elevado hay que sumarle Transmilenio por la séptima, y para las finanzas del distrito termina siendo mayor lo que el distrito tiene que poner con el metro elevado que lo que tendría que poner con el metro subterráneo. Luego el metro elevado para el distrito es más caro que el metro subterráneo. Continuamos. Y finalmente, lo que se llama el OPEX, que es, digamos, el costo, para ponerlo en términos sencillos de economía, el costo variable. Tomado de Sistra, dice, Sistra hasta la 72, como explicó ahora Fernando, vale 1.550 pesos por pasajero, pero yo le pongo más 300.000 pesos por habitante de deuda que nos clavan, 2,4 billones, dividido por 8 millones de habitantes, le corresponde a cada cristiano de Bogotá. Eso que aprobó el distrito mientras estaba el Papa aquí, a cada uno de los que están aquí sentados le vale 300.000 pesos. Dividieron 2,4 billones por 8 millones de personas. El valecito fue 300.000. En eso nos costó la venida del Papa. Entonces, súmele al OPEX el costo financiero de Transmilenio por la séptima, 300.000 por habitante de principal más los intereses. OPEX por pasajero, si está a la 127, 1.747 más 300.000 por habitante más intereses. Y el OPEX del subterráneo, 2.342. Y algo que es muy importante: cuando uno mira los costos ambientales y los gastos de energía, estoy hablando de costos ambientales, por ejemplo, hablando de los impactos de acidificación, la producción de azufre y NO, o
los costos de CO2 o los costos de megajoules por kilómetro en energía, porque estos estudios hay que hacerlos es así. Es lo siguiente, dice, no, es que no vamos a generar lo mismo que él dice, porque vamos a tener buses eléctricos. Los buses eléctricos, me recuerda Jaime, no sé si estoy equivocado, pero hoy valen $250.000 más por unidad. O sea, que este OPEX por pasajero o tiene los costos ambientales superiores cuando los buses son con diésel, o tiene los costos por bus eléctrico que son mucho más. Es decir, es que en la medida en que el metro elevado, yo voy a decir algo que puede sonar un poco brusco, pero no sé, Fernando, Jaime, en la medida en que el metro elevado va haciendo su striptease y van saliendo las piezas, ¿sí? Pues que ahora el metro elevado, que era es un viaje en helicóptero a poca estatura, a poca altura, para que tengamos una buena paisajismo, en la medida en que ese metro elevado, pero es que además también hay que hacerle un Transmilenio por la séptima, y es que el Transmilenio por la séptima vale 2.4 billones, pero si los buses son eléctricos entonces vale más, pero si son diésel entonces el costo ambiental es muy alto, y dele, y entonces tenemos que calibrar cuáles son los costos y sobre eso yo llamo la atención sobre el estudio de Sistra. El estudio de Sistra, voy a decirlo aquí, yo no sé si hay algún socio de Sistra, bueno, pero es un estudio bastante pobre a mi modo de ver. No sé, el profesor Stalin, no sé si estaba por aquí, que lo conoce mejor, podrá contrariarme, no sé, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, en el estudio de Sistra, este aspecto ambiental que yo estoy poniendo se pasa por la ligera, pero sí hace un esfuerzo enorme por mirar cuál es el efecto de las vibraciones en las edificaciones entre el elevado y el subterráneo. Es decir, que un aspecto que es casi, es traer una variable simple y llanamente para hacer ponderación a favor del metro elevado. Pero este tipo de cosas, Sistra nunca nos habló de Transmilenio por la séptima, nunca. No dice en el estudio de Sistra Transmilenio por la séptima. Y ahora la administración lo presenta en el Consejo Municipal, Consejo Distrital, con el argumento de que no, esto es parte del metro elevado. Y vamos en 2.4 billones que todos los tiene que absorber el distrito con endeudamiento. Y hay una última cosa sobre la que no puedo pasar. Me llamó la atención las declaraciones del gerente del metro, el doctor Uribe, es que se llama Andrés Escobar Uribe, sí, que dijo lo siguiente en City TV la semana pasada: el metro subterráneo no se pudo hacer por la devaluación en el año 2014, y agrega, pero si hay otra devaluación, que hoy tenemos el riesgo de que la haya, tampoco va a haber metro elevado. Lo dijo Andrés Escobar con toda tranquilidad. O sea que al final lo único que vamos a tener es Transmilenio por la séptima. La última. Transmilenio por la séptima se convierte en una obra de infraestructura falso positivo de la administración de Enrique Peñalosa, con la cual se transportará principalmente población con altos ingresos y con la que se generará un sobrecosto para el metro elevado. Mil gracias.